Nos vamos corriendo a hablar con Eduardo Lucita, viejo amigo, militante, trabajador ferroviario, economista. Bueno, es un compañero del pueblo que nos va a hablar. Ha sacado para el 1 de mayo una nota que dice la centralidad del trabajo en nuestra sociedad del capital. Eduardo, ¿estás en línea? ¿Nos estás escuchando? Sí, estoy escuchando atentamente. ¿Cómo te va, Daniel? Buenas tardes. Bien, bien. Acá estamos con Javi Rodríguez, con Dayana y Dayana Álvarez. Bueno, explicarnos a nosotros, la audiencia, esta idea de por qué has hecho este título a tu nota, Centralidad del Trabajo en nuestra sociedad del capital. Mira, que el trabajo es fundamental en la sociedad del capital y es de donde sale la riqueza que otros acumulan, es un hecho comprobado históricamente. Pero hace 50 años nos vienen diciendo que son las finanzas. No, bueno, sí, las finanzas se alimentan de algo. Es cierto que hoy el trabajo no tiene el peso que tenía en otra época. Hay un proceso de desindustrialización y transferencia hacia sectores. Ha crecido mucho el comercio, ha crecido mucho el sector financiero. De todas maneras, los que trabajan en el comercio y en el sector financiero son también trabajadores explotados como corresponde a la sociedad del capital, ¿no? Salvo que uno crea la última teoría de Milei que dice que es a la inversa, que los trabajadores le compran dinero a través de su trabajo. O sea, desarmó ya la teoría de la explotación del trabajo por el capital. Pero bueno, independientemente de esas extravagancias, con todo el proceso de reestructuración capitalista, que el capital fue reestructurando sus espacios industriales y productivos, y al mismo tiempo, cada vez que hay una reestructuración del capital, hay una desestructuración de los trabajadores, y esto va acompañado de nuevas reformulaciones sociales, políticas. Esto ha sido así históricamente. Se ha agravado en toda esta época por el cambio tecnológico, en fin, que tiene todas sus implicancias sobre el empleo, y no sobre el empleo, sino también sobre la conciencia de los trabajadores. Ahora, al calor de esto surgieron una serie de teorías que ya vienen de los años 80, que se van realimentando con el tiempo, que ya acabó el tiempo de la sociedad del trabajo, que el trabajo ya no es más el organizador de la vida cotidiana, y ahora últimamente han salido teorías de que la izquierda abandonó al trabajo para correr detrás de lo que sería la agenda, lo que dicen en Estados Unidos, la agenda woke, ¿no? Yo creo que parte de eso hay. Y también en todas estas concepciones se ha puesto al movimiento obrero como un movimiento más equiparable a los otros movimientos que han surgido con fuerza en los últimos años, ¿no? De todas maneras, y eso ha desnaturalizado incluso el concepto de clase. Vos viste que en muchos lugares, muchos teóricos, analistas, hablan de los actores sociales y no hablen de las clases sociales, porque en realidad un actor se mueve en una planta de un teatro, puede ir más a la izquierda, más a la derecha, pero no saca los pies del plato. Si vos haces un análisis en términos de clase, la situación es muy distinta, ¿no? Entonces, esto se acompañó con ¿qué? Que de repente yo empiezo a mirar que desde que está Milei en adelante, la central obrera va tomando otra dinámica, impulsada por los hechos. Tuvimos que no fue la central obrera, una primera marcha el 20 de junio, que fue el FIT de Unidad, tratando de romper, y finalmente se rompió ¿cómo se llama? El protocolo antipiquetes de la BURE, etcétera. Me acuerdo bien de ese día porque ese día me robaron el celular en la marcha, así que lo tengo bien presente. Pero independientemente de eso, después vino la movilización del 23 de enero a tribunales, convocada por la CGT con un criterio muy amplio que antes no había existido, y más aún, el acto lo cerró una madre de Plaza de Mayo. Y después vino todo lo demás que conocemos, los otros paros generales, vinieron la partición pequeña de la CGT, pero participación incluso en el acto de las universidades, también con los jubilados, y además, por segundo año consecutivo, la CGT sale a la calle a conmemorar el 1 de mayo.
y fueron miles y miles de trabajadores y trabajadoras. Rompió así con una práctica que venía de muchos años, de que se encerraban en el local de la CGT y hacían un acto para ellos. Este es un cambio cualitativo importante. ¿Hasta dónde se va a profundizar o no? No lo sé, porque con estas direcciones sindicales nunca se sabe muy bien, ¿no? Hasta dónde van a llegar, las negociaciones que hacen por abajo de la mesa, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras es un hecho concreto que muestra cuál es el sujeto central en la sociedad del capital. Más allá que esto no me lleva a mí a no ver cómo ha crecido el movimiento de mujeres, el feminismo, los movimientos ambientalistas, de los pueblos originarios, en defensa del agua, y etcétera, etcétera, ¿no? Y que todos esos juegan un papel. Pero digo, el movimiento central todavía sigue siendo el movimiento obrero, y yo creo que lo va a seguir siendo por mucho tiempo, porque si no hay explotación capitalista, no hay capitalismo. De algún lado hay que acumular, ¿no es cierto? Entonces, yo escribí eso que vos te referís en ese sentido, ¿no? Y además veía algunas cosas. Por ejemplo, si uno piensa los desafíos que nos plantea el gobierno Milei, que es expresión de una tendencia mundial, es una partecita más de una tendencia mundial, pero que él aspira a ser el vocero acá en América del Sur de esta tendencia internacional, y en sus relaciones con Trump y compañía, que son relaciones que le están dando frutos, porque el préstamo que le ha dado el fondo y otro tipo de cosas que han pasado no son menores, ¿no? No es una relación así nomás. Esto es mucho más que lo que le dieron a Macri, porque a Macri le dieron un préstamo, pero acá te dieron un préstamo con un anticipo de 15.000 millones de dólares de libre disponibilidad. A Macri no le dieron de libre disponibilidad. Cuando Caputo los usó, por eso lo echaron. Claro. ¿No? Ahora Caputo los usa porque está habilitado a usar. Los va a usar, todavía no los usó, porque está habilitado a eso. ¿No? Digo, bueno, entonces, frente a esa ofensiva de Milei, uno puede pensar, bueno, pero lo que hace la CGT es insuficiente. Se podría o se debería hacer más. Tienen razón. Pero si uno mira lo que hizo la CGT en los años anteriores, hay un cambio progresivo muy fuerte. Entonces, esa es una dinámica central que tenemos que ver. La otra cosa que a mí me preocupa es que yo no veo multiplicidad de conflictos en todos lados, conflictos ultradefensivos, y que la mayoría, en algún caso se sale bien parado y en la mayoría se pierde, ¿no? Pero bueno, es producto de la actual relación de fuerzas que hay. Ahora, a pesar de todo eso, no hay una presión social fuerte de la base sobre las direcciones, ¿no? Y sin embargo, cuando la CGT convoca, la respuesta es masiva. Sí. Es decir, a veces tengo la sensación de que la CGT hace más cosas de lo que le piden, a pesar de que hay razones para pedirle mucho más, ¿no? Sí. Es una situación contradictoria donde hay que analizar la conciencia actual de los trabajadores, la subjetividad de los trabajadores en este momento. Algunos elementos de esos hay que conocer otras disciplinas que a mí se me escapan, ¿no? Pero estamos en esa situación. En fin, bueno, esas son las razones por las cuales me decidí a escribir ese artículo, tomando como base las dos últimas movilizaciones del Día del Trabajo, del Día Internacional del Trabajo por la CGT. Acá veo que citás lo conozco, a este sociólogo Ricardo Antunes, tuve el gusto de conocerlo en Cuba. ¿En qué sentido lo citás? Porque Antunes es de los que teoriza en contra del fin del trabajo y la existencia del trabajador como una figura central. Bueno, yo comparto eso, por eso no lo tengo acá, pero creo que el texto que él cita dice que algo así como que más allá de los cambios, la centralidad del trabajo en una sociedad de explotación, en una sociedad de bienes de cambio con la forma que tiene, etcétera, etcétera, la centralidad del trabajo es inevitable. Creo que dice algo así, sí. No lo tengo presente, pero lo cito porque yo comparto conozco a Ricardo de hace muchos años, he participado con él en varias cosas, he leído la mayoría de sus libros, sé lo que piensa y por eso es que lo cito, ¿no? Bueno, Eduardo Lucita, te llamé para que conversáramos porque tenemos coincidencia en esto. Decime, ¿y
La emergencia de China, no de ahora, ya hace unas 2 o 3 décadas, 2 décadas por lo menos, un poco viene a confirmar esto de la centralidad del trabajo. Bueno, si uno mira la dinámica mundial, en Estados Unidos el movimiento obrero decreció, en Francia también, pero en China y en el sudeste asiático creció en forma exponencial. Eso cambia la relación. Lo que pasa es que acá, cuando empezamos en los 80, 90 con este tipo de análisis, todas las ideas vienen de Europa. Y Europa sufrió muchísimo el traslado de empresas completas de multinacionales, lo mismo que en Estados Unidos, hacia China y el sudeste asiático. Entonces, de alguna forma se desproletarizó, ¿entendés? Pero la proletarización creciente fue en China. En China, un país que era fuertemente campesino, de golpe tiene millones y millones de trabajadores, ¿no? Y durante más de 30 años fue incorporando más de 20 millones por año de campesinos a las ciudades, y esos se volcaban al trabajo. Hizo un gran trabajo durante décadas de formar trabajadores industriales, y hoy la industria china es la primera del mundo, ¿no? Y otro, pero muy sí, otro país que va más o menos en la misma dirección es India, que también tiene 1.400 millones de habitantes. No, está creciendo, y ahora está creciendo en habitantes y en PBI más que China. Sí. Es un jugador muy importante lo que está apareciendo, y sobre todo los chinos los hindúes son muy buenos en matemáticas. Ellos dominan toda la cuestión de la computación, de la inteligencia, del conocimiento, ¿no? Y aportan. Bueno, vos que sos profesor de matemáticas, sabés. En el año 500 después de Cristo inventaron el número 0. Inventaron el número 0, exactamente. De allá viene. Bueno. Que es la piedra angular de todo, ¿no? Sí, si cambiáramos el 0 se derrumba todo. Y el álgebra existe porque existe el 0, si no los romanos tenían los palotes, todo eso, que era más difícil hacer cuenta que el diablo. Eduardo, ¿querés agregar algo más para cerrar tu intervención en Todos los Fuegos? No, mirá, que yo sigo depositando confianza en el movimiento obrero, aun cuando las dificultades enormes que tenemos, pero en algún momento esto va a salir a la luz, ¿no? Porque fíjate que, a diferencia de los gobiernos anteriores, incluso el de Macri, este no es un gobierno que tiene el Estado como bisagra para arbitrar entre las relaciones capital-trabajo. Al contrario, este es un gobierno que no arbitra nada, es como un referí que inclina la cancha en favor de las patronales. Entonces eso obliga a las direcciones sindicales tradicionales, por más negociadoras y claudicantes que sean, a ponerse firmes. Están obligados porque no tienen con quién negociar nada, ¿no? Vos fijate que esta última huelga y esta última marcha, el que más la impulsó fue Andrés Rodríguez de UPCN, que es uno de los personajes, tanto UPCN a nivel nacional como SUTECBA en Ciudad de Buenos Aires, son dos sindicatos del régimen. Están bien siempre con cualquier gobierno, sea de derecha, de izquierda, de centro, siempre tienen algo para negociar. Bueno, hoy no encuentran espacio para negociar porque el gobierno no deja negociar. No es un gobierno que negocie, es un gobierno que impone. Bueno, eso obliga a la CGT, dentro de la discusión interna que hay en la CGT, lentamente está avanzando más el sector, no sé si llamarlo combativo, otra vez más defensor de ciertas cosas, ¿no? Porque además están afectando los derechos de los trabajadores y están afectando los intereses personales de los burócratas también, ¿no? Es todo lo que está en el juego acá, ¿no? Bueno. O sea que están obligados a eso. Ahí es una dinámica que hay que seguirla detenidamente al compás de la crisis económica, que es muy profunda, y como decía Robelli, han firmado un acuerdo que es impagable en el tiempo. Entonces, bueno, algo va a pasar con todo esto. Eduardo Lucita, muchas gracias por tu participación en Todos los Fuegos, y bueno, un fuerte abrazo. Seguimos en la lucha, compañero. Gracias por la invitación, Daniel, y seguí dándole fuego. Chao. Bueno.